Estamos transitando como humanidad una época donde prevalece la oscuridad y la podemos ver, la podemos comprobar y la estamos viviendo en nuestras carnes desde ya hace algunos años. Esto no es nada nuevo, siempre ha sucedido a lo largo de todas las humanidades precedentes. Ese famoso Kali Yuga que nos expresó el hinduismo, la Edad de Hierro, o incluso el final de los tiempos que de alguna manera se proclamó en el Apocalipsis de San Juan. En todas las tradiciones espirituales incluso es muy bien conocido y se ha descrito con mucha precisión la presencia de seres espirituales que ejercen una fuerza involutiva, es decir, que promueven esta oscuridad de la que estamos compartiendo y en particular un ser que la promueve y la gobierna con un elenco de seres que de alguna manera también tienen dicho cometido. Estos seres para los hinduistas, o este ser en particular, para los hinduistas y los budistas son los famosos asuras, para las tradiciones de corte abramánico, ¿verdad? Y en concreto el cristianismo, que es el que más nos toca, se ha referido a la figura del maligno. También es conocido como Satán o Satanás, el demonio, el diablo, la bestia, en fin. Son muchos los términos que describen a este ser. De hecho, muchas personas, yo os diría que consideran que este ser pues, es simplemente una figura metafórica, un arquetipo, un mito, pero no le dan ni la menor importancia. Pero esto no es así. Debo deciros que muchos ya lo sabéis y con mucho discernimiento que existe el maligno, que existe este ser y es real. Fijaros que en el cristianismo, Cristo Jesús en sus famosas tentaciones, el maligno, ¿no? A mí me gusta denominarlo el maligno, pero en fin, entender que, como os decía, lo podemos describir como Satán, Satanás, el demonio, intentó de alguna manera que Cristo Jesús se postrara a sus pies a cambio de otorgarle todo el poder y el dominio más absoluto. De hecho, dice la tradición evangélica que el maligno fue un ser espiritual muy avanzado. Concretamente dicen que fue un querubín y que de alguna manera se enfrentó a Dios pues queriendo destronarlo y arrebatándole el poder, entre comillas, haciendo incluso que otros seres angelicales pues se unieran a él. Y tras ello, tras ese acontecimiento, se dice que fue desterrado a los planos inferiores junto a estos seres, evidentemente, y de ahí el nombre de los ángeles caídos, ese término tan archiconocido por muchos de nosotros. Desde ese mismo momento nos dice la tradición que se convirtió en el líder del mal y, de hecho, el líder de muchos seres involutivos que a día de hoy siguen permaneciendo y siguen, pues, de alguna manera ejerciendo ese papel y esa fuerza involutiva de la que me estoy refiriendo. El maligno tiene una gran influencia sobre muchos seres en la actualidad encarnados actualmente en el plano físico, que son esos famosos seres humanos, da igual el nombre que le queráis poner, tienen nombres, que son los que realmente gobiernan el planeta y que llevan los hilos de lo que entendemos del planeta Tierra, ¿no? Y buscan, pues sobre todo, inundar con muchísima oscuridad pues toda la humanidad. No olvidemos que todos estos seres se alimentan, en definitiva, de dolor y sufrimiento. Ese es su verdadero alimento. ¿Y qué es lo que, de alguna manera, busca el maligno o buscan todos estos seres involutivos? Pues tratan de fomentar pues, la inconsciencia en el ser humano, el miedo, la inseguridad, el materialismo, ¿no? Porque del materialismo sabéis que nace el placer, pero luego transitamos el dolor, ¿no? La injusticia, la guerra entre nosotros, entre los hermanos espirituales, en fin, nos estimulan inconscientemente a vivir de una forma egótica, egocéntrica, egocentrista, ¿no? Para que, insisto, predomine el dolor y el sufrimiento. Con lo cual, en definitiva, lo que buscan es impedir que pueda haber un avance en términos conscienciales del conjunto de la humanidad. Y de hecho, hay muchísimas personas que podéis observar en el día a día sin juicio, que están muy robotizados, ¿no? Que realmente son muy esclavos del sistema, están muy, pero que muy dormidos, muy inconscientes. No lo digo en términos despectivos, sino lo expreso de una forma lo más coloquial posible, pero por su proceso todavía están muy anclados a ese materialismo, ¿no? Que los gobierna ya esa inconsciencia, ¿no?
Por tanto, podríamos decir que de alguna manera pues son esclavos, ¿no? Esclavos que robotizados de alguna manera pues entregan su alma, ¿no? Y su libertad pues a cambio de pensar que viven en un país o en un mundo, ¿no? De alguna manera pues que es el que nos muestran ante nuestros ojos. Sabéis que esto no es así, ¿no? Vivimos en una matriz perfectamente holografiada, ¿no? Donde nuestra realidad aparentemente que creemos y que descodifican nuestros sentidos corporeo-mentales, pues muchas veces no nada tiene que ver con la realidad que en definitiva subyace detrás de los fenómenos, ¿no? Y todo esto ¿para qué? ¿No? Para comprender esta presencia del oscuro, esta maldad que en algunos momentos pues podemos percibir, esta oscuridad, estos tiempos de gran distopía, ¿no? A todos los niveles, en todos los ámbitos, en el político, en el social, en el médico, en el cultural, es decir, tanta intensidad, tanta oscuridad. Pues bien, esto al final nos tiene que servir ¿para qué? Pues yo os diría para vivir en estos tiempos con más consciencia que nunca. Tratar de vivir con el máximo discernimiento interior, cada uno con su propio discernimiento y no dejarse sin lugar a dudas arrastrar por las masas, por lo que piense el conjunto de, en fin, de grupos, ¿no? O de la mayoría, ¿no? Porque, como muy bien expresó Platón, ¿no? Muchas veces todo ese grupo de gente que piensa de una determinada manera seguramente están muy alejados de la verdad, ¿no? Son tiempos y aquí quisiera finalizar para ejercer más que nunca, pero de una forma real, de una forma práctica y cotidiana, nuestra verdadera maestría. No nos dejemos engañar, no nos dejemos manipular por lo que nos enseñan, por lo que nos presentan, por las posibles soluciones, en fin, centrémonos en nuestro camino, en nuestra verdadera transformación interior, para que seamos parte de esas almas que cuando llegue el corte vibracional que va a llegar y está anunciado, y lo describió muy bien Cristo Jesús, pues podamos ser de esas almas que podamos seguir ascendiendo, seguir caminando y seguir pues creciendo en ese compromiso álmico espiritual que llevamos a cabo. Con lo cual, mucho discernimiento, mucho amor y sobre todo mucha conciencia en estos tiempos muy abruptos donde la oscuridad la estamos viviendo, donde realmente el oscuro y todo su elenco, ¿no?, de seres involutivos están ejerciendo esa fuerza para que impedir, ¿no?, que muchas almas puedan, como os decía, dar el salto, ¿no?, seguir avanzando y seguir creciendo en autoconsciencia. Hasta aquí, queridos amigos y familia, os mando, como siempre, un fuerte y cariñoso abrazo. Muchísimas gracias de corazón.